Buenas noches. Hola, hola. ¿Está grabando? Sí. Buenas noches, licenciado Franklin. Ese día vamos a exponer sobre el tema del realismo jurídico escandinavo. Nuestro grupo está conformado por 3 integrantes. Sería Erika Esmeralda Arevalo Ramírez, Isilma Maristela Garay Ortiz y mi persona. El realismo jurídico escandinavo. Este surge en el siglo XX en los países de Dinamarca y Suecia. Es un pensamiento jurídico que se denomina así debido a la corriente de la teoría jurídica que surgió en este siglo en los países de Suecia, específicamente en la Universidad de Uppsala y también en Dinamarca. Se caracteriza por el rechazo al naturalismo y el rechazo al positivismo no normativista y formalista. El realismo jurídico escandinavo eh, se ofrece como una alternativa al debate y naturalismo positivismo a partir de la convicción de que el positivismo jurídico desarrollado desde el siglo XIX arrastra el epistemología y el método del naturalismo racionalista, por lo que está lejos de construir una explicación científica del derecho. Los historiadores jurídicos escandinavos han comenzado a destacar el realismo escandinavo o el pragmatismo del siglo XIX. Antes que nada, también quiero mencionar que el pensamiento jurídico escandinavo se divide en 3 etapas. La primera surgió desde la aparición en los años 30 hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial. La segunda etapa es desde la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 60. Y la tercera etapa que surge a mediados de los años 60 hasta finales de los años 70. El realismo jurídico ha sido entendido durante un largo tiempo como una rebelión contra el populismo, el efecto de del revisionismo histórico ha llegado a provocar cierta fatiga respecto al realismo, mientras que una vez fue visto como una revolución intelectual, ahora ha comenzado a parecer un fiasco. La mayoría de los realistas no eran historiadores jurídicos y gran parte de sus estudios históricos ha caído en la oscuridad. Varios realistas jurídicos escribieron sobre la filosofía de la historia o sobre la genealogía de las distintas doctrinas jurídicas. Los escandinavos no tienen en mente al derecho positivo, sino más bien al derecho vigente, es decir, al derecho que se adoptó para su aplicación por jueces y los particulares. El surgimiento del realismo jurídico es el avance de una filosofía del ateísmo, el materialismo y la inmoralidad. Esa fue al menos la posición de algunos de sus detractores durante el periodo de entreguerras. Desde la década de 1960, sin embargo, el debate realismo-derecho natural ha sido eclipsado por la reacción realista frente al conceptualismo y al formalismo. Y finalmente, el surgimiento del realismo jurídico equivalió a un giro hacia las teorías del conflicto del derecho y la moral,
un movimiento impulsado simultáneamente por desarrollos políticos, económicos y sociales contemporáneos, incluido el surgimiento del trabajo organizado y diversas corrientes intelectuales como el darwinismo. Hola, muy buenas noches, licenciado Franklin. En esta noche me toca exponer a mí qué se entiende por realismo jurídico escandinavo. Este movimiento, como mencionaba la compañera, comienza a principios del siglo XX en la Universidad Escandinava Uppsala. Este realismo jurídico surge del rechazo del naturalismo racionalista, del positivismo formalista y el normativismo, cuyo propósito consistió en la representación objetiva de la realidad, basándose en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida en esa época. El realismo jurídico escandinavo se interesó por el sistema jurídico en su totalidad, aunque también se centró en la autoridad de los tribunales. Una de las teorías que encontramos, que plasmamos en la presentación, dice: modalidad del realismo jurídico que se propone disminuir los conceptos jurídicos tradicionales y las tesis normativismas al que califica el metafísico. Si gusta, siguiente. Algunas de las características del realismo escandinavo sería la primera: el realismo escandinavo se interesó por el sistema jurídico, centrándose también en la autoridad de los tribunales. Prácticamente podemos decir que en cuanto a la tradición de cultura en fuente del derecho, puede ser el elemento fundamental que inspira a un juez a poder formular la regla en la que basa su decisión. De ahí dice, nace a mediados del siglo XX. Como mencionaba la compañera anterior, surgió en los países de Dinamarca y Suecia, en torno a la Universidad de Uppsala. Posteriormente a ello, surge el rechazo tanto del naturalismo, fundamentalmente racional, así como del positivismo formalista y el positivismo normativo. De ahí dice representante Alf Roll. Alf Roll fue un filósofo de derecho danés, formidable representante del realismo jurídico escandinavo, la corriente que postula la representación del derecho desde un punto de vista realista y sociológico. De ahí dice relevancia de la noción del derecho vigente. Podemos decir ya que el realismo jurídico escandinavo entra más de lleno en temas de teoría del derecho, sin dejar al margen que las cuestiones de su jurisdicción son totalmente diferentes. El derecho es creado con el propósito de proteger a la sociedad, en torno a toda la sociedad. De ahí dice derecho observado en su dimensión aplicativa. Se refiere, se refiere a que el empirismo lógico solo son muchos enunciados o juicios y aquellos que pueden ser verdaderos o falsos, de acuerdo con su composición. En este caso, los enunciados o los juicios a veces no cumplen con el principio de una verificación, lo cual los traducen a enunciados comprobables empíricamente. De ahí dice considerado de las normas jurídicas directas. Podemos decir que la aplicación de la ley se basa en acciones imaginarias como modelos de conducta usados en la vida real. La administración de justicia va del lado de la ley, de modo que es necesario que haya una relación entre el legislador y el juez. Continuando con la exposición, hay elementos a considerar respecto al realismo jurídico escandinavo. El primero es que el derecho es comportamiento, en el sentido de que el verdadero derecho es lo que se realiza en la sociedad, lo que se realiza en los tribunales, lo que realizan los funcionarios públicos, es cómo nos comportamos. El otro es el derecho no es norma, oponiéndose con esta al derecho positivista normativista, ya que para ellos el derecho no es la norma,
sino los fallos que dan los tribunales. Son las decisiones que toman los tribunales. El otro elemento es que rechaza la subsunción, es decir, rechaza el mecanismo en los jueces, que solo operen teniendo en cuenta una premisa mayor, es decir, la norma, una menor, los supuestos de hecho, y así llegar a la conclusión. Y solo teniendo en cuenta las consecuencias que generan a partir de la verificación del supuesto de hecho en la realidad, ya que el derecho no solo está compuesto por casos fáciles, donde sí funciona el modelo de subsunción, pero para el conjunto de modelos jurídicos llamados casos difíciles o extremos, donde no existen normas para resolver problemas o donde la norma es contradictoria, se deben aplicar otras metodologías para resolver el problema, ya que el verdadero derecho va más allá de lo que una disposición establece. Y un ejemplo de ello podría ser en los casos que un menor de edad mata a otro infante o a otra persona, o en el caso de las personas con discapacidad intelectual que también han hecho este tipo de actos. No solamente se debe ver la norma en sí, sino que también el contexto en que sucedió. Y el cuarto elemento es que el derecho es totalmente indeterminado, ya que no hay una regla que nos diga cómo se soluciona un caso en una determinada situación. Ejemplo claro de ello, podemos mencionar el caso de las dos sentencias que trabajamos en el bloque 1, en el que se solicitaba la homologación de las sentencias dictadas en el exterior para cambio de nombre, en la cual a una solicitud se le rechazó, pero a la otra se le aprobó. El realismo escandinavo fue promovido por juristas daneses, suecos y noruegos, y el fundador es Axel Hagerström, un filósofo que se interesó por los problemas jurídicos. Él fue el creador de la Escuela de Uppsala. Y los seguidores de esta corriente fueron Carl Oliver Crona y Alf Ross. Este último fue el responsable de consolidar definitivamente el realismo jurídico escandinavo. También tenemos argumentos que se destacan del realismo jurídico. Tenemos el derecho no puede explicarse por la creación de una voluntad, ni la del legislador ni la del juez, ya que el derecho solo puede explicarse en función de cómo se tiene que resolver un caso concreto en la realidad. Es por eso que se explica en su funcionamiento en la realidad social. El derecho es una maquinaria de conformación de conducta y la ciencia del derecho tiene que descubrir su funcionamiento en términos empíricos. Para estos juristas, el derecho es la conformación de conductas de las personas y estas conductas que se dan en la realidad social deben ser estudiadas por la ciencia jurídica. Los conceptos jurídicos se pueden explicar mediante las reacciones psicológicas que suscitan y el comportamiento que producen. Por lo que cada norma que se dicta siempre va a tener una reacción en todos sus destinatarios y producen una serie de reacciones psicológicas. Ejemplo de ello podemos mencionar cuando estuvimos en la pandemia del COVID, donde nos obligaron a estar en confinamiento y para esto muchas personas entraron en crisis de depresión, ansiedad, pensando, por ejemplo, en los trabajos que iba a pasar con ellos, en la alimentación, pero al ser una norma establecida, todos se quedaron en sus casas. Otro ejemplo que se puede tomar es respecto al régimen de excepción debido a las pandillas. Muchas personas entraron en miedo, ya que cuando se empezó a circular, incluso que cuando los capturaban solamente por andar tatuados o estar fuera de sus casas, muchas veces se los llevaban.
Es por ello que muchas personas preferían no andar en actividades recreativas, sino después del trabajo o realizar lo que tenían que hacer, pues volverse a sus casas. El cuarto argumento nos dice que las normas son hechos sociales que consisten en la creencia de los ciudadanos y tribunales. Debido a que las normas son hechos sociales, el verdadero derecho es el que funciona en la realidad. Es la creencia que nosotros tenemos del derecho en nuestro comportamiento y de cómo resuelven los tribunales. Y para finalizar, el derecho es un instrumento para producir reacciones psicológicas mediante la organización del uso de la fuerza. Ya que una norma es un mandato que implica que a cierto supuesto debe seguirle una consecuencia y que tiene el respaldo de la fuerza del Estado en el caso de cumplirla. Y como conclusión a esta exposición, llegamos que el realismo jurídico escandinavo pretende conocer el derecho como una realidad empírica, situada en el mundo natural y percibida a través de los sentidos. Esto quiere decir que busca superar el dualismo característico de las doctrinas naturalista y positivistas, con un derecho relacionado con los hechos. Además que para ellos merece ser considerado como una actividad científica solamente lo que ellos definen como real, de aquello que tiene existencia, por lo que se considera que el derecho producido por vía legislativa no es válido, sino solamente es válido de sentido formal. El derecho formalmente válido solo se vuelve jurídicamente válido una vez que es efectivo, es decir, que la norma sea aplicada también en la realidad. Y esta es la exposición de nuestro grupo.